chicos? La generación es como eh, un, por ejemplo, una familia así muy larga, pero por ejemplo, la Un música se grupo de puede ir, gente. A ver, espera, pero Víctor, que está hablando de Martín. diferentes edades. Es como una familia, pero de diferentes edades. ¿Ya? ¿Y qué podríamos decir que es una O, generación? Es una etapa, ¿cierto? Sí. Es una etapa de la vida, dices tú, Martín. Camilo. Yo le etapa, dije es que entender también depende de la zona, porque no principalmente puede ser de generación de la familia, sino también de la zona. Claro, pero generación sería un periodo, ¿cierto? De vida, de años, eso le ¿verdad? dije Que delante, pasan, profe. ¿verdad? Ujú. Chicos, levanten la manito cuando quieran opinar, ¿ya? Muy bien, Martín, me gusta tu análisis. Yo sé que lo que tú querías decir. Claro, las generaciones, chicos, son una cantidad de años, ¿cierto? Eh, la vida de las personas que ellos tienen un aprendizaje. Y dábamos un ejemplo de cómo se transmitía de generación en generación. Por ejemplo, los abuelos, ¿cierto? Los abuelos de ustedes les han enseñado a sus padres, ¿verdad? Sus padres les han enseñado a ustedes. Pero eso es una generación, es una cantidad de tiempo, de años, ¿verdad? Cuando hablamos de décadas, por ejemplo. Una década son 10 años. Y podría ser en 10 años un tipo de generación, ¿cierto? Esta es la generación de las personas que nacieron en el año 90, el año 80, el año Los 2000, boomers, los X, los Z, los por milenios. ejemplo, el año 2020, ya hay una generación, el año 2015, ¿cierto? ¿Y por qué se hablamos Son de etapas de generación? la vida, se puede decir, etapas Es como de una cómo de etapa, todo. claro, Víctor, una cantidad de Porque años y la que, persona de 2015, por ejemplo, a lo mejor no tiene la misma mentalidad que la gente de 2001, por ejemplo. claro, tienen aprendizajes diferentes, ¿cierto? Porque Claro. además, como nosotros hemos visto en tecnología, todo evoluciona, todo va cambiando. Entonces las personas que nacieron en los años 90, ¿cierto? Tienen un aprendizaje diferente a los que nacieron el año, por ejemplo, 2020, ¿verdad? Ya, chicos. Hablábamos de cómo se originaba el folclore y repasamos la historia, ¿cierto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se formó el folclore en Chile tomando en cuenta que llegaron los españoles a nuestro país? ¿Qué pasó ahí? Juntarnos entre sí, como juntando sus tradiciones, se puede decir. ¿Ya? Porque ahí acuérdense que analizamos a los indígenas, a los españoles y a los chilenos. ¿Alguien se acuerda la diferencia? Sí, por ejemplo, un chileno, el que nacido en Chile, por ejemplo. Aunque sea padre español, si nace en Chile, es chileno. O en Claro, España, o si nace en España, es español, aunque los padres sean chilenos. claro. Por ejemplo, se originó, como conversábamos en la clase Pero en anterior, ese caso, si nacen en España y los padres son chilenos, tienen nacionalidad chilena también. claro, Sí, o tienen sea, doble depende, nacionalidad. porque de dónde naciste es tu nacionalidad, da lo mismo tus papás donde sean. Vaya a ser mitad y mitad, pero No, originalmente, porque, donde Pero por naces, eres ejemplo, chileno. Tiene que tenga rasgos de otro país, es diferente, pero eres chileno. A ver, chicos, pero si tus papás son españoles y naciste en Chile, tenés pero nacionalidad legalmente eres español. española. Si naciste en Chile y tus papás son españoles, eres chileno con nacionalidad Exacto. española. Puedes irte a vivir a Ujú. España si querés. No, pues, exactamente, no, Camilo. pues no, pues no. Ya, Eres chileno con descendencia española. O no sé pero cómo se diría. bien, bien, chicos, me gusta que se produzca este debate. Muy bien, muy bien. Todos tienen razón, todos, ¿cierto? Fíjense ustedes que dice acá que al mezclarse los indígenas, los españoles, ¿cierto? Se casaban, por ejemplo, españolas con indígenas, hombres, y los hombres españoles con indígenas mujeres, ¿cierto? Ellos se casaban, tenían hijos, pero los hijos nacían aquí en Chile.
¿cierto? Ellos eran los chilenos. Después ya con el Ya. tiempo se fueron se tomaron el nombre de criollo, ¿cierto? Que eran hijos de, digamos, de un indígena, un mapuche, y de un español, pero nacía en Chile. Como dijo alguien ahí, Tomás o Camilo, no recuerdo bien, si nacía en Chile tenía descendencia española y descendencia mapuche, que mucho se ve aún, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Las costumbres, lo que ellos sabían, las experiencias, se fueron mezclando y se fueron adaptando, ¿cierto? Agustina, dime. Agustina, Es como mi papá nació en Argentina y se vino a los 3 años a Chile. Y tiene las dos nacionalidades. claro. Ah, mira tú, ah. Mira, tenemos un papá extranjero, claro. Los papás pueden nacer hoy día, por ejemplo, en Argentina, y bebés se vienen a Chile, siguen siendo argentinos, por supuesto, pero adoptan la doble nacionalidad, ¿verdad? Y específicamente si uno de los papás es chileno, bueno, u otras nacionalidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá tengo un conocido que es peruano, por ejemplo, que es peruano, pero ya lleva tanto en Chile que se puede decir que es casi como chileno. Claro, pero su certificado de nacimiento, Víctor, dice que nació en Perú. Que Perú, pues sí, claro. Tiene Víctor, descendencia. tú también tienes descendencia italiana, ¿Yo ¿cierto? por qué? Por tu segundo apellido. Ah, a lo mejor. Nace así, pues. Y ¿cómo se llama tu primo Giovanni? ¿Cierto? Sí, Que el Giovanni. fue alumno mío. Ujú. Él tenía el nombre completo Giovanni Macia italiano. Entonces ustedes tienen descendencia italiana, tú por el lado de tu mamá y tu primo por el lado del papá, digamos. De mi ¿cierto? tío. Claro, que es tu tío, perfecto. ¿Verdad? Todos tendremos alguna descendencia extranjera, ¿cierto? En el ADN se ve eso. Claro, en el ADN, por ejemplo, mi abuelo era francés, él nació en Francia, era un inmigrante, llegó a Chile. Ya podría tener esa condición y una de mis abuelas es española. ¿Me entienden? Entonces también por ese lado hay como mezclas, chicos. Hay mezclas de costumbres, ¿cierto? De orígenes. Todo eso hace que se forme el folclore en un país, porque se van adoptando costumbres, bailes, comidas, juegos, pero después de un tiempo, todo eso se transforma en algo personal, ¿cierto? Se van combinando, mezclando, como dice Jaime, y forman su propio folclore, que es lo que pasó en Chile. La cueca, por ejemplo, nuestro baile nacional, que es la principal, hay muchos tipos de cueca. Está la cueca boliviana del norte, está la cueca boliviana de Perú, perdón, de Perú del sur, del altiplano, está la cueca nortina de nuestro país, la cueca central, la cueca del sur. Entonces, cada región va adoptando, ¿cierto?, las costumbres y las formas, ¿verdad?, que ellos ya tenían como, habían sabido, ya lo tenían arraigado, lo van transformando. Ahora bien, ¿por qué Chile tiene tantas zonas, chicos? ¿Por qué está la zona norte, la central, la zona sur? ¿Por qué será eso? Porque son distintas ¿cómo se llama esto? Había un Cultura. factor Porque- súper importante, chicos. A ver, ¿quién se Por- acuerda? Profe, porque Dime. yo creo que como Chile es largo, se divide por Eh. zonas. Exactamente. Y además que porque es largo, angosto, de acuerdo a la geografía que tenemos, sin querer, Chile se fue como separando en cuanto a costumbres. Tenemos la zona, ¿cuál es la primera zona? A ver quién me la dice. ¿Central? La primera zona. ¿A dónde empezamos? Zona norte. Zona Norte. norte. Después, ¿qué viene? Zona central. Zona central. Y Y después después, zona sur. ya. Y la zona sur dijimos que se dividía en dos. ¿Alguien se acuerda? Sí.
en el... Ay, ¿cómo se llamaba la otra parte? Los demás, ya, pues chicos, el Creo que curso. era zona, no sé si era zona, no, nada. Era zona que era Ay, como eso. la Sur y zona puntita de austral. Chile, zona neutral. Ya, pero la zona sur se divide en dos. Austral y Y sur, o antes, sea, Sur. antes del austral. ¿Cuál será? Está en la zona chilota o austral, ¿cierto? Porque está muy al sur de Chile. Pero antes de la zona chilota hay otra zona, que son los habitantes más antiguos de Chile. ¿Cómo se llaman? ¿Mapuche? Los mapuches, pues chicos. Ellos estaban siglos antes que llegaran los españoles. Por eso que ellos siempre han luchado por conservar sus costumbres, ¿cierto? Han tenido muchos problemas de todo tipo, pero los mapuches están siglos antes que llegaran los que nos descubrieron. O sea, no descubrieron ellos, pero ya existíamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de costumbres tenemos nosotros? ¿Se acuerdan? Comida, juegos, bailes. Y bailes. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de algún tipo de juego? Víctor, quédate en silencio un minuto. A ver si el resto se acuerda. El trompo, el volantín, el emboque. Muy bien, Camilo. Perfecto. Ya. ¿Alguien se acuerda de bailes? El emboque, La dice Jaime. cueca. Muy bien, sí. ¿Qué bailes, chicos? ¿Se acuerdan que habían unos bailes que eran de la época de la colonia? La cueca. Claro, pero la cueca un poco después, Camilo, porque antes, como habían llegado los españoles, ellos venían con otros bailes, que los fueron como enseñando aquí en Chile. El del costillar es mío, ¿cómo se llama ese baile? Sí, pero antes del costillar, habían unos bailes que eran muy elegantes, ¿cierto? O sea, ¿alguien se acuerda cómo se llaman? No, profe. El pequén, la mazamorra, el sombrerito, la sajuriana. Esos eran El bailes vals, de el salón vals. de esa época, ¿cierto? Ya. Y el Bueno, y vals la chileno, cueca. ¿no? No, todavía no. No, todavía no, porque esos bailes, Camilo, lo trajeron los españoles. Entonces ellos se asentaron en la zona central. Llegaron a la zona norte por Perú, ¿cierto? Venían desde Perú. ¿Ustedes en historia les han pasado todo esto, pues, chicos? Acuérdense que venían desde Perú. Primero vino Diego de Almagro, pensando que había oro. Como no lo encontró, se fue. Pero Pedro de Valdivia, que estaba en Perú, por ahí le soplaron que Chile era un país precioso, que tenía oro y tenía mucho futuro. Y Pedro de Valdivia se vino, porque era ambicioso, pensando que él lo iba a reconquistar. Y en el fondo fundó ciudades. Y una de esas se llama Valdivia, ¿cierto? Concepción, porque ellos también eran devotos de la Virgen de la Concepción en España, y así fueron nombrando diferentes ciudades. Luego se quedaron un tiempo en la zona central, específicamente desde Valparaíso hacia el sur, digamos Santiago. Acuérdense que ellos fundaron el Cerro Santa Lucía, en ese tiempo se llamaba Huelén. ¿Cierto? Entonces, todas las fiestas que hacían ellos, que eran muy elegantes, ¿cierto? Los españoles, ellos venían con esos bailes, el sombrerito, el aire, la sajuriana. De a poco se fueron enraizando o acostumbrándose a nuestro país. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, tita, continuemos ahora con las imágenes que nos va a mostrar la tía Barbarita. Ya sabemos que hay varias zonas
¿cierto? ¿Cuáles son las zonas folclóricas que hemos estudiado nosotros? No estoy preguntando por todas. ¿Cuáles son las que hemos estudiado ahora? ¿Alguien se acuerda? ¿El sur? No. No hemos visto todavía la zona sur, Víctor. Norte. Vimos el norte, ¿y cuál otra? ¿La zona central? Y la zona central. ¿Cierto? Hemos estudiado esas dos zonas, porque la zona sur, que comprende dos tipos, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a ver después de esto. Me interesa primero que esto lo aprendan bien, ¿ya? Ya, Tita. Ahora la tía nos va a mostrar algunas imágenes que ya habíamos visto, porque ahora estamos haciendo un repaso, acuérdense. Tía Barbarita. Ah, gracias, Gustavo. Yo también. Yo también. Muchos saludos, gracias. Y a tu mamá también. Ya, chicos, tenemos la zona, el folclore de la zona central, que es lo que estábamos viendo. Y se acuerdan que dijimos que la influencia española no solamente era en baile, sino que también en todo lo que era la parte oral y las leyendas. Habían leyendas, poemas, cuentos, que inspirados, ¿cierto?, en la literatura de ese tiempo española, los chilenos también fueron escribiendo. Y de ahí salieron en Chile 2 premios Nobel. Acuérdense que somos muy famosos por eso, ¿verdad? Fíjense que acá, chicos, en la zona central están las imágenes, ¿las alcanzan a ver? Sí, profe. Ya, fíjense que ahí están los bailes de salón, que eran de la época de la colonia. Tenemos el pequén, la mazamorra, la sajuriana, el sombrerito, ¿ya? Y además la cueca, que es nuestro baile nacional. ¿Ya? Ya. Veamos entonces lo que viene a continuación, chicos. Ahí tenemos la imagen del baile de la cueca, que es nuestro baile nacional. Es el principal baile de Chile, ¿ya? Ahora, hay tipos de cueca, muchos tipos. Pero este baile como tal es nuestro baile nacional. Fíjense que abajo, en la imagen que viene aquí, ¿se acuerdan que dijimos la clase anterior que este tipo de cueca era la cueca que se bailaba en la colonia? Hasta el vestuario tenía inspiración española. Fíjense, las niñas, el vestido con vuelos, ¿cierto? Y este vestido con este tipo de confección lo usan aún las bailarinas de flamenco, bailarinas españolas, ¿cierto? Entonces, un poco inspirado en eso, el baile, el traje de la guasa, ¿cierto? Cuando bailaba cueca, tenía muchos vuelos. Después se fue cambiando. Pero si ustedes se fijan, ese traje más parece un vestido andaluz o un vestido español, ¿verdad? La chaqueta del guaso también. Los bailadores de flamenco, los hombres también llevan esa chaqueta. Entonces en ese tiempo en la colonia, como estábamos llenos de españoles por todos lados, claro, tenía que haber alguna inspiración, ¿cierto?, para empezar nuestro folclore, ¿verdad? Ya. Veamos ahora lo que viene, Tita. Ya, aquí tenemos lo que les dije recién, los tipos de baile. Acuérdense, chicos, que los bailes de la época de la colonia, el pequén, el sombrerito, el aire, la sajuriana, más que la cueca, ¿ya? Después vienen las costumbres, que está el rodeo, la ramada, los juegos típicos, ¿cierto? En que delante, ¿qué es una ramada? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Se acuerdan? Cuando para el 18 dicen vamos a ir a una ramada que está en tal parte. ¿Qué son las ramadas? ¿Quién se acuerda? ¿Una fonda? Las fondas, claro. En ese tiempo, ¿saben ustedes por qué le decían ramada? Porque las hacían con ramas de árbol en el techo, las cubrían con ramas de árboles.
¿cierto? Por calor o por frío. Por eso de ahí venía el término ramada. Pero después se fue ya adecuando, es más elegante, ahora son fondas. ¿Ya, chicos? Ya, veamos lo que viene a continuación ahora. Chicos, esta actividad quiero que por favor pongan atención ahora. Fíjense que esta actividad, ustedes me la van a enviar resuelta en Word. La van a responder, me la van a enviar en Word. Lo primero, en el cuaderno, como siempre, escribir el título, objetivo y fecha de la guía. Como ya repasamos lo que yo les voy a preguntar, esto es lo mismo, ¿ya? Así que los que pusieron atención, yo quiero muchos 7 en esto. Dice la número 2, contesta el siguiente cuestionario y envíalo en Word. Ahora, ¿cómo lo van a enviar en Word? Tienen que fijarse en qué formato. Todo esto en Word. Dice, cuestionario de música, subtítulos, zonas folclóricas de Chile. Y abajo de eso pueden ustedes adjuntar una imagen, cualquier imagen del folclore. De costumbres, de juegos, de bailes. ¿Ya? ¿Ya? Cualquiera de eso. Como para adornar un poquito, ¿cierto? Para la presentación. Después el nombre de ustedes, el curso, el número de la guía, que es la 6, yo la puse hasta que se olvidaran, y la fecha. Luego escriben el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, tía? El objetivo dice reconocer características del folclore chileno, que eso es lo amplio, ¿cierto? ¿Verdad? Tita, muéstrenos la actividad, porfa. No, la actividad, tía. Ahí, muchas gracias. Fíjense, en la primera hoja de la presentación va todo el formato que recién vimos. Además escriben los objetivos, que son 2. Uno dice reconocer características del folclore chileno y el otro dice reconocer bailes, costumbres y gastronomía de las zonas folclóricas de Chile, en este caso la zona central y la zona norte, que son las que hemos estudiado, acuérdense. Esa es la primera hoja, la presentación. En la segunda hoja van a escribir desarrollo, van a escribir las preguntas y abajo de las preguntas las van a contestar, no las van a contestar aparte. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Número 1, dice, contesta las siguientes preguntas. A, ¿por qué el folclore chileno se divide en zonas folclóricas? Eso lo vimos recién. Y las clases anteriores. Por la extensa geografía. ¿Se acuerdan? Esa respuesta tiene un punto. Ya, veamos la número 2. Dice, nombra las zonas folclóricas que has estudiado. Tiene 2 puntos. Más abajito completa, dice. Número 3. En la zona norte, sus bailes son, y ahí nombra los bailes que conocen de la zona norte. Por lo menos 3. Por eso dice 3 puntos. ¿Ya? Mínimo 3. 4. Nombra 2 instrumentos típicos de la zona norte. ¿Se acuerdan que vimos que estaba la zampoña, el charango, ¿cierto? La flauta, etc. 2 puntos. En la 5, ¿cuál es el instrumento típico de la zona central? ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿El qué, profe? ¿Cuál es el instrumento típico de la zona central? El que siempre andamos nosotros con ese instrumento. ¿Cuál será? El que más utilizamos. ¿Guitarra? La guitarra, pues chicos. Ese es el instrumento principal. Yo tengo una, profe. Tiene 1 punto. Ya. 6. La cueca pertenece a las zonas. ¿A qué zonas? Central. Y Norte. norte. Porque acuérdense que está la cueca nortina y está la cueca de la zona central. Tiene 2 puntos. ¿Ya? 7. ¿Cuál es la ceremonia religiosa más importante de la zona norte?
¿Cuál es? Una que usan unas máscaras, ¿se acuerdan? La tirana. La tirana. Eran Muy como bien. dragones. La tirana. 2 puntos. Y aquí la pregunta que le he hecho durante la clase. 8. El pequeño, la sajuriana, el sombrerito. ¿Son bailes de la época? ¿Qué época? De los españoles. Sí, pero ¿cómo se llama? Colonial. Colonial, Camila. Muy bien, de la época colonial. 1 punto. 9. Nuestro baile nacional es La ¿cuál es? cueca. La cueca, perfecto. ¿A qué zona pertenece? Estamos hablando de la cueca, el baile nacional. Zona Al central. norte y ya No. a centro. Centro, porque está Central. hablando Claro. de acá. De la zona central, porque estamos hablando de la baile nacional. Y este tipo de cueca pertenece a la zona central. 2 puntos. 10. Nombra 2 costumbres de la zona central. ¿Qué costumbres pueden nombrar, chicos? ¿Qué costumbres conocemos? Ya lo dijimos antes. Y en las clases anteriores. Por ejemplo, para fiestas patrias, ¿qué cosas Los hay? bailes. Costumbres, ¿ya? Pueden ser bailes, pero aparte del baile, ¿qué? Empanadas, Comida. sopaipillas. Ya, y las empanadas, ¿a qué corresponde? A las comidas, ¿cierto? Pero aparte de las comidas, ¿qué otra costumbre hay? Chicos, todo esto es materia. Están en las otras guías. ¿Cómo, Víctor? Bailar. Ya, pues baile sí. ¿Qué otra costumbre hay? ¿Qué hacemos para las Los fiestas juegos. patrias? Juegos, ¿cierto? Los juegos típicos. Y la pregunta del millón, que vale 3 puntos. Dice, escribe con tus palabras, ¿qué significa folclore? ¿Ya? Y esa respuesta vale 3 puntos. En total, el cuestionario tiene 21 puntos y con 21 puntos tenemos un 7. ¿Ya, chicos? Todo eso lo escriben en Word, fíjense en la presentación. Si tienen dudas, revisen la guía anterior y en esta misma, porque esta es en la zona central, pero la anterior estaba en la zona norte, acuérdense. Y ustedes tenían que registrar porque había una tarea para la casa que era registrar, ¿cierto?, los esquemas que había. Ustedes me van a enviar este trabajo hasta el 22 de octubre. Tenemos mucho tiempo. ¿Ya, chicos? Hasta el 22 de octubre. Preguntas. No, profe. ¿Está todo bien, chicos? ¿Lo entendieron? Sí. Ya. A estudiar entonces. A estudiar, revisar las guías anteriores y responderlas. Pero tienen que escribir en Word. ¿Ya? Sí, Gustavito. Mándame un WhatsApp, ¿ya? Chicos, nos vemos más rato en tecnología.